Hay una historia que seguro que hemos oído alguna vez, una de esas que se te quedan grabadas. La de cómo nuestros antepasados estuvieron a punto de desaparecer, de cómo un supervolcán casi nos borra del mapa. Suena a película, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a separar el grano de la paja, a ver qué hay de cierto y qué de mito en esta historia tan increíble. Es que solo hay que ver los titulares. La prensa a menudo lo cuenta así, como una epopeya de supervivencia. Nos pintan un mundo en llamas y un puñado de valientes resistiendo contra todo pronóstico. Y claro, esta narrativa ha calado. La idea de un apocalipsis que forjó a nuestra especie es muy potente. La teoría formal se conoce como la catástrofe de Toba. Y la idea en el fondo es bastante sencilla. Imaginen una erupción tan bestial que lanza a la atmósfera una cantidad inimaginable de ceniza y azufre, tanto que tapa la luz del sol durante años. El resultado, un invierno volcánico que congela el planeta y destruye los ecosistemas de los que dependíamos. Y aquí viene la clave de por qué esto sería tan importante para nuestra evolución. Se dice que este evento provocó lo que se llama un cuello de botella genético. Es como si de toda la humanidad, con su variedad, solo hubieran sobrevivido unos pocos miles de personas. Toda la diversidad genética de nuestra especie se habría reducido a la de ese pequeño grupo, lo que explicaría por qué los humanos hoy en día tenemos, genéticamente hablando, tan poca variedad. Entonces, la secuencia de los hechos, el guión de la catástrofe sería este. Primero, la explosión, una de las más grandes que ha visto este planeta. Después, esa nube de aerosoles que crea un velo en el cielo. A continuación, el desplome de las temperaturas en todo el mundo. Y, como consecuencia final, el colapso, el hambre y la casi extinción. Es una historia que encaja, ¿no? Pues vamos a ver qué dice la ciencia. Porque en ciencia, por muy buena que sea una historia, necesita pruebas que la respalden. Y a veces, esas pruebas aparecen en los lugares más inesperados y reescriben todo lo que creíamos saber. En este caso, en el fondo de un lago en África. Esta es la pregunta del millón. Durante mucho tiempo, la teoría de la catástrofe de Toba se dio casi por sentada. Pero, ¿aguanta el tipo cuando la enfrentamos a los datos más recientes? El giro de guión llegó desde el lago Malawi, justo en una de las cunas de la humanidad. Unos científicos, perforando los sedimentos del fondo del lago, se encontraron con algo alucinante, una capa finísima, casi invisible, de fragmentos de vidrio volcánico. Y al analizarla, ¡bingo! Su huella química era idéntica a la de la erupción del Toba. El apocalipsis había dejado su tarjeta de visita a 7.000 kilómetros de distancia. Y aquí, atención, viene la gran revelación. Al tener esa capa de ceniza como un marcador temporal perfecto, los científicos pudieron ver qué pasó con el clima justo antes, durante y después. ¿Y el resultado? Pues no hubo ningún invierno nuclear de años. La temperatura bajó, sí, pero solo 1,5 grados. Una ola de frío, si queremos, pero nada parecido a una catástrofe climática. O sea, la conclusión es demoledora para la teoría. La prueba directa, extraída del lugar donde supuestamente nuestros antepasados se jugaban la supervivencia, dice que no hubo tal catástrofe, que los ecosistemas no colapsaron, que el invierno volcánico, al menos en África, fue un mito. La gran amenaza simplemente no vino de ese volcán. Vale, si el Toba no fue el apocalipsis, ¿significa que fue una época tranquila? Pues para nada. De hecho, mientras nuestros ancestros en África lidiaban con un poco más de frío, en el resto del planeta estaba ocurriendo algo mucho, mucho más grave. Una extinción masiva de verdad. Esta pregunta nos abre la puerta a un misterio todavía más grande. Si descartamos al volcán como el asesino principal, ¿quién o qué fue el responsable de que desaparecieran algunos de los animales más espectaculares que han pisado la Tierra? Es que la escala de esta extinción es brutal. No hablamos de un par de especies. Hablamos de casi 2/3 de todos los géneros de animales de más de 40 kilos. Mamuts, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, todo un mundo de criaturas increíbles que simplemente se esfumó. Y aquí tenemos la pista clave, la que nos va a llevar hasta el culpable. Fijaos en el gráfico. La extinción no fue igual en todas partes. Mientras que América y Australia fueron arrasadas, con pérdidas catastróficas, en África y Asia el golpe fue mucho más suave. ¿Por qué esa diferencia? Ahí, en esa asimetría, está la clave de todo el misterio. Para que nos hagamos una idea de lo que perdimos, es que hablamos de animales que parecen sacados de una película de fantasía. El gliptodonte, un armadillo acorazado del tamaño de un coche, imaginaos, o el perezoso gigante, que podía ponerse de pie y medir 6 metros. Un mundo poblado por bestias de leyenda que desapareció en un parpadeo geológico. Bueno, con todas las pistas sobre la mesa, ya podemos empezar a resolver el caso de la megafauna desaparecida. ¿Quién fue el culpable? Todo apunta a un nuevo tipo de depredador que por aquel entonces se estaba expandiendo por todo el globo. Básicamente hay 2 grandes sospechosos en el banquillo.
Por un lado, el cambio climático del final de la edad de hielo, que desde luego alteró los ecosistemas, y por otro, la hipótesis del exceso de caza, que dice que nuestros antepasados, al llegar a nuevos continentes, se encontraron con unos animales gigantes que no nos tenían miedo y que, claro, fueron presa fácil. Y cuando miramos la cronología, el patrón es abrumador. La llegada de los Homo sapiens a Australia coincide clavadita con la extinción de su megafauna. La llegada a América, lo mismo. Poco después, la extinción masiva. Incluso los últimos mamuts de la isla de Wrangel sobrevivieron miles de años más que los del continente, hasta que, casualmente, llegamos nosotros. Y esto explica perfectamente esa asimetría que veíamos antes. En África, los grandes animales y los humanos evolucionamos juntos durante cientos de miles de años. Los animales aprendieron a temernos. Pero en América y Australia fue como si llegara una plaga, una especie nueva, letal, contra la que esa fauna ingenua no tenía ninguna defensa. Y la ciencia más reciente es bastante tajante. Los estudios que analizan todos los datos disponibles llegan a una conclusión muy clara. Aunque el clima influyó, el motor principal de estas extinciones, la causa de un 96% de ellas, fue el impacto humano. Así que, si volvemos al principio, nos damos cuenta de que hemos estado contando la historia al revés. La gran historia de supervivencia de nuestra especie no fue contra un desastre natural. El verdadero evento que cambió el planeta en aquella época no fue una fuerza geológica ciega que venía de las profundidades de la Tierra. La verdadera catástrofe para los gigantes del Pleistoceno fue la expansión de una especie que por primera vez tenía el poder de alterar ecosistemas a escala planetaria. La historia de hace 74.000 años no es la de cómo casi nos extinguimos, sino la de cómo nos convertimos en la fuerza dominante que, para bien y para mal, ha dado forma al mundo desde entonces.